En el primer conversatorio hablamos de la calidad a través de la historia. Un concepto que pues, tiene diversas vertientes, como lo vamos a ver. Hoy, pues después de la introducción, vamos a hacer la presentación de nuestros invitados y vamos a dar paso a sus ponencias. Van a tener una continuidad y una secuencia definida para disfrutar mejor y enmarcar el tema central de la conversación. Y vamos a tener un espacio al final de preguntas y comentarios. Me gustaría compartirles a quienes posiblemente no tuvieron acceso a la metodología, a la cultura de la calidad total, 4 preceptos que siguen siendo vigentes y un reto en nuestras organizaciones. Los 4 preceptos de la calidad total. Estos, de alguna manera, enmarcan lo que toda organización debe evidenciar a lo largo y ancho de ella, en todo lo que decide, en todo lo que hace, en todo lo que ofrece al mercado. En primer lugar, hacer lo correcto. Hacer lo correcto es hacer lo que agrega valor al cliente y el negocio. Segundo, hacerlo bien a la primera, no a la segunda, ni a la tercera, ni hasta que salgan bien las cosas. Hacer las cosas bien, libre de errores, fallas y riesgos. Esto es lo que debe buscar una organización que vive la calidad. Promover la participación de todos. Ahora, el concepto de partes interesadas nos hace ver toda aquella entidad y persona que influye o se ve afectada por las decisiones, acciones y recursos y resultados de una organización. Y por último, esforzarse por la mejora e innovación incremental, disruptiva, pero siempre estratégica. Estos principios, es claro, requieren ciertas dimensiones que siempre hemos entendido y manejado a lo largo de todo este tiempo en las organizaciones. En primer lugar, el lado estratégico. La calidad debe ser un arma estratégica, una herramienta estratégica en los negocios para generar valor. Segundo, la organización debe administrarse como un sistema, como una red de procesos que interactúan entre sí y que son la forma más predecible, eficaz y eficiente de generar valor. Tercero, el lado de las mediciones. Si una organización no tiene la posibilidad de medir, de darle seguimiento al valor que está generando, difícilmente va a mejorar, como uno de los principios de la calidad total. Y por último, el tema que nos toca el día de hoy, que es el lado humano. Algo que nuestros invitados van a desarrollar con maestría a continuación. Entonces, déjenme presentarles a nuestros 3 invitados, a quienes pues, todo mi aprecio y agradecimiento por aceptar esta invitación. En primer lugar, mi amigo Iván Escobar. Iván es psicólogo de la Universidad de San Carlos, con 2 titulaciones de maestría, una de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y otra de la Universidad de Cataluña. Posee una certificación en coaching multidimensional, avalado por la International Coaching Federation. Es docente universitario de varias universidades y escuelas de negocios. Ha trabajado en el área de recursos humanos por más de 25 años en distintas industrias a nivel regional. Actualmente es director senior de recursos humanos de una operación de más de 12,000 colaboradores que trabajan en Guatemala y varios países de Latinoamérica, en una compañía con presencia en 40 países. Luego tenemos a Mariano Codonyer. Mariano es psicólogo de la
Universidad de San Carlos también, con estudios avanzados de psicología industrial en Estados Unidos, Brasil y México. Conferencista internacional en campos de liderazgo, gestión gerencial, ética empresarial y planeación estratégica. Ha formado líderes y equipos gerenciales en varias de las más grandes organizaciones de Centroamérica, inspirados por sus libros. Los voy a mencionar por si alguno de ustedes lo reconoce: La paradoja del liderazgo autocrático, El manual del instructor y El abracadabra del trabajo en equipo. Fue profesor titular de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC, donde fundó el Departamento de Psicología Industrial. Fue la primera universidad en Guatemala que contó con un departamento de psicología industrial. Fue presidente de la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos de Guatemala. Se desempeñó como director de Recursos Humanos y Gestión de la Calidad en diversas empresas y corporaciones transnacionales. Actualmente, director general de Stratec S.A. Y por último, licenciado José Antonio García, psicólogo de la USAC, con estudios avanzados en recursos humanos, coaching ontológico, calidad y productividad, planeación estratégica y gestión de cambio en Guatemala, México, Costa Rica y Colombia. José Antonio tiene más de 30 años de experiencia en la dirección de recursos humanos en empresas de diversa índole, así como en la consultoría, y es conferencista internacional en temas de gestión humana y organizacional, liderazgo, planeación estratégica, cambio organizacional, construcción de equipos de alto desempeño. Es coautor del libro La paradoja del liderazgo autocrático. Catedrático universitario a nivel de licenciatura y maestría. Actualmente socio director de la firma Change Americas Guatemala y conferencista en congresos y eventos de formación en Centroamérica y México. Antes de dar paso a sus ponencias, les daré a conocer la mecánica del evento. Cada uno de ellos expondrá un tema asociado al lado humano. Iván va a empezar a desarrollar el tema de cultura, un tema que es un desafío en una organización. Luego, Mariano va a trabajar el tema de liderazgo como el influenciador quizás más importante de la cultura. Y por último, José Antonio va a terminar hablando del cambio y los procesos humanos, individuales y colectivos que deben manejarse para que esa cultura de calidad impere en toda la organización. Ustedes pueden ir a lo largo de sus ponencias colocando sus preguntas en el chat para su manejo al final de las ponencias de nuestros invitados. Les ruego silenciar sus micrófonos para que disfrutemos todos de la participación de nuestros invitados. Así es que, mi querido Iván, te cedo la palabra. Y muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Guayo, muy amable. Agradezco mucho a tu presentación inicial. Quisiera compartir con ustedes una pequeña presentación. Son 2 o 3 láminas que nos van a servir para guiar la conversación. Solo necesito que me habiliten el poder presentar, porque creo que eso me parece que tiene... Ahí está, listo. Muy bien, gracias. Muy bien. Ok. Listo, muchas gracias, Guayo, por tu invitación. Qué gusto compartir con todos ustedes. Qué placer tener esta oportunidad de conversar con ustedes, con amigos de tantos años como José Antonio, Mariano y en tu caso, Guayo. Y qué gusto ver a amigos también de tantos años con los que nos reencontramos, como Claudius Thomas, a quien considero un referente personal en temas de desarrollo profesional. Así es que qué placer tener esta audiencia y tener esta oportunidad. De repente lo que quiero hacer es comenzar contándoles un poquito
cómo establecí mi primer contacto con los temas de calidad a nivel personal y profesional. Y lo quiero contar porque de alguna forma me parece una manera interesante de introducir al tema. Creo que mi primera experiencia o mi primer acercamiento a los temas de calidad habrá sido hace unos 20 años, probablemente más, en un seminario que dio en ese entonces Tayasal, en donde empezaron a tratar de agrupar o de reunir a la gente que en ese entonces eran los referentes del tema de calidad, y ahí tuve la experiencia de conocer a ese grupo de profesionales que en ese entonces estaban liderando estos esfuerzos. Entre ellos estaba José Antonio mismo, Mariano, Mauricio Sánchez, Oscar Villagrán, el finado Luis Pedro Cruz y algunos otros nombres que yo recuerdo, que ahorita se me escapan, perdón. Lo interesante de esa experiencia, y la traigo a la memoria, es porque cuando sale uno de esas experiencias hace esa cantidad de años, se pueden ustedes imaginar, pues yo estaba en el inicio de mi vida profesional y salí de seguro muy entusiasmado con lo que podía significar el impacto en las organizaciones, y en este caso en la organización para la que yo trabajaba en ese entonces, de comenzar a pensar en hacer de las organizaciones modelos referentes de calidad y empezar a pensar cómo las culturas podían transformarse y verse beneficiadas a través de implementar modelos de calidad como los que en ese entonces escuché. Y suena interesante porque eventualmente algunas de las cosas que escuché ahí, que fueron de los primeros temas que se mencionaban, era el enunciamiento del contexto filosófico del cual podía partir un modelo de calidad en una organización. Y entonces ahí se hablaba, en ese entonces, de el valor y la relevancia de definir una visión, de definir una misión, de definir valores, y que eso de alguna forma fuese el marco de referencia para poder establecer modelos culturales de gestión orientados a la calidad. Lo voy a dejar ahí en esa parte porque quiero regresar después, y ahorita voy a hacer un paréntesis para hablar de alguien que de alguna forma me parece que es conocido por todos los que estaremos en este foro, de Walt Disney. Walt Disney eh, 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 se caracterizaba por ser en los principios de la industria del entretenimiento, en ese entonces la industria del cine, uno de los autores o de los productores que lideraron ese movimiento inicial de empezar a hacer de la industria del cine una máquina que generara ingresos a través del entretenimiento. Pero Walt Disney era también conocido por dos cosas importantes. Uno, era un tipo extremadamente orientado al detalle, muy meticuloso. Pero dos, por supuesto, era alguien extremadamente creativo, y de alguna forma, bajo esas dos perspectivas, él creó en ese entonces un imperio basado en esos puntos de partida. Y en su tiempo se generaron clásicos de la cinematografía mundial que al final del día todavía hoy siguen siendo referentes. Uno de esos clásicos fue la película David Crockett en el año 55. David Crockett terminó siendo finalmente una de las películas más famosas de los estudios de Disney que contribuyeron a establecer ese imperio de una organización dedicada a generar entretenimiento a través del cine de alta calidad. Pero lo que probablemente no sabe todo el mundo es que David Crockett fue una película que en su principio tuvo problemas para poder generar tracción para poderse filmar. De hecho, hay una historia que cuenta que la película debió haberse comenzado a filmar en determinada fecha, y 3 semanas después la película no había comenzado a filmarse. Cuando el director de la filmación se enfrentó a esta situación, pues se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo en gran medida es que tenían problemas porque él estaba siendo demasiado detallista y cuidadoso con todos los aspectos que se iban a incluir en la película. A su entender, era la forma en la que debían de hacerse las cosas en un estudio como el de Disney. Pero con 3 semanas de atraso, en un estudio de cine
de un conglomerado cualquiera, ya estaban al borde de empezar a perder dinero por no haber comenzado en tiempo. Pues la historia que se cuenta sobre este tema es que llegó un momento en el que la presión era tal que el director creía que la producción se iba a terminar cayendo. Y un día de tantos, después de esas 3 semanas iniciales, le avisaron que Walt Disney en persona iba a llegar al estudio de filmación al día siguiente a visitarlo. El director entonces, cuando escuchó esta noticia, dijo, seguro, este es el fin de toda la historia. Aquí se va a acabar todo. Lo más probable es que venga a despedir. Y lo compró él a nivel personal de tal manera que el día antes se empezó a despedir de toda la gente de la producción. Se despidió de los actores, se despidió de los equipos y les dijo, bueno, me encantó haber trabajado con ustedes, pero parece que hasta aquí vamos a llegar. Creo que mañana estoy fuera de la producción. Gracias por su apoyo, gracias por su esfuerzo, gracias por su trabajo, etcétera, etcétera. Al día siguiente empezó su jornada de trabajo y efectivamente llegó Walt Disney. Se bajó de su limusina, se acercó a donde el director estaba trabajando y el director ni siquiera volteó a ver, sino que siguió con sus actividades, pues en el entendido de que al final ya sabía para qué era, para lo que iba Disney al estudio. En un momento de un break, Disney se acerca y lo saluda y le pregunta cómo van las cosas. Y el director le dice, bueno, pues ahí vamos, tenemos algunos atrasos, pero pues no sé, ¿usted qué piensa? Disney se detuvo unos segundos y después le dijo, pues sí, estuve al pendiente de todas las cosas y me di cuenta de un par de cosas. Una de ellas me llama mucho la atención. Y ahí fue cuando dijo el director, se acabó. Hasta aquí llegamos. Este es el momento en el que me van a dar las gracias. En ese momento Disney le dice, me di cuenta de un detalle que tienes que cuidar. Uno de los disfraces de Oz tiene a la vista el zipper frontal. Y creo que cuando hiciste la toma donde él aparece, se ve el zipper. Te sugiero que vuelvas a repetir esa toma. El director en ese momento soltó toda la presión y dijo, ok, bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Por lo demás, le dijo Disney, pues una obra de este tamaño creo que debe funcionar como tú lo estás llevando, así es que sigue adelante. Y se fue. Y lo dejó terminar la película y la película se convirtió en un éxito. Esta historia es interesante porque creo que habla de cómo en una organización como esa, la definición del modelo cultural estaba basado en quien había creado el imperio. Y el creador del imperio era Walt Disney. Walt Disney era una persona perfeccionista y en consecuencia sabía que todo lo que el director estaba haciendo era porque quería también reproducir el modelo y ser perfeccionista igualmente. ¿Por qué saco esta historia a la conversación? Porque si regresamos a lo que yo les contaba de cómo yo en su momento me impresioné por lo que la calidad podía terminar siendo en las organizaciones, pues les decía yo que uno de los grandes mensajes que yo me llevé fue el de que debíamos comenzar definiendo qué era lo que queríamos nosotros construir en nuestro modelo cultural, cuál iba a ser nuestra visión, cuál iba a ser nuestra misión, cuáles iban a ser nuestros valores. Y mi creencia en ese entonces era que si lográbamos establecer esos elementos, podíamos dar grandes pasos para llevar a las organizaciones hacia modelos de calidad de alto nivel. Hoy, 25 años después, tengo que reconocer que había mucha más ilusión en mi cabeza de la que al final del día, en la realidad, yo pude ver aterrizada después de haber regresado a la empresa en la que he trabajado. Y en todos estos años, lo que he visto finalmente es cabalmente que las organizaciones en general se han preocupado en muchos casos de establecer y de definir esos elementos filosóficos, pero se han olvidado de la relevancia que tiene el establecer congruencia entre todos los componentes de la organización para que la cultura completa de la organización gire alrededor de la calidad como el elemento que realmente
la va a direccionar. Y aquí voy a teorizar un poco para que esto nos ayude a ponernos todos en la misma página. García, un autor latinoamericano, refiere que la cultura tiene 4 grandes manifestaciones. Esas manifestaciones son las que de alguna forma definen los modelos culturales de las empresas. Encontramos las manifestaciones simbólico-conceptuales, que incluye la filosofía, las creencias, los símbolos, los mitos, la historia. Encontramos las manifestaciones conductuales, que incluyen el lenguaje, los rituales, las formas de interacción, el comportamiento no verbal, las actitudes. Encontramos las manifestaciones materiales, los equipos, el mobiliario, las instalaciones, la tecnología, los recursos. Las manifestaciones estructurales, finalmente, las estructuras de poder, las normas, los procedimientos, las políticas, las capas que hay en las estructuras, los organigramas, etc. Y todos esos, al final del día, de alguna manera alimentan los valores, las creencias y las suposiciones básicas que definen los modelos culturales. Así es que no es casualidad que las organizaciones establezcan estructuras organizacionales que responden de alguna forma al modelo cultural que la junta directiva, que los dueños o que los líderes están implementando y que de alguna manera guían el rumbo de la organización. De esa cuenta, lo que yo termino entendiendo es que las organizaciones manejan los conceptos culturales de una manera muy fraccionada. Y por eso es que creo que de alguna manera en mi historia laboral, una de las más grandes decepciones probablemente ha sido cabalmente el entender que en muchos lugares las personas se han preocupado más por elementos que son representativos de algunas de estas manifestaciones, pero no por la integralidad de todas estas manifestaciones para crear modelos culturales congruentes que direccionen a las organizaciones a donde deben de llevarlas. Voy a dar un ejemplo sencillo, creo. He estado en N organizaciones en donde el principio de trabajo en equipo es aparentemente una de las grandes directrices que mueve la organización. Y sin embargo, cuando uno escucha hablar de las manifestaciones estructurales, se encuentra con que lo que se privilegia es el esfuerzo individual, no el esfuerzo colectivo. He oído en otras organizaciones, y eso es para seguir dando algunos ejemplos, que se habla de la necesidad de ponernos todos al mismo nivel. En los últimos años se ha puesto muy de moda, por ejemplo, el open space. Trabajamos en espacios compartidos, ya no hay oficinas, etcétera, etcétera. Pero la incongruencia está en cómo en las instalaciones donde está ese gran espacio compartido, el único que tiene la oficina privada es el director, que por supuesto la tiene además muy bonita, muy grande y sigue siendo con todas las necesidades para cubrir su nivel y su cargo. Pero el resto de la gente sí está en esos espacios abiertos y pueden trabajar juntos y de manera compartida. Y el resto, al final del día, de seguro, se dedica a trabajar así, mientras que las autoridades no lo hacen o los directores no lo hacen. Bajo esta perspectiva, en el modelo de García, entonces, la definición del modelo cultural es difícil de lograr si nosotros no consideramos que no se trata nada más del establecimiento de modelos filosóficos para hacer funcionar una cultura o para dirigirla hacia donde la queremos llevar. Debe incluir todas estas manifestaciones para que entonces al final efectivamente hablemos de culturas que se dirigen o al poder, o a la función, o a la tarea, o a las personas. Establecer entonces modelos culturales dedicados a atender la calidad no es sencillo. Yo he estado en N organizaciones en donde se habla de que la organización busca la calidad, pero andamos buscando los proveedores que nos proveen de los insumos más baratos. Hablamos de organizaciones que hablan de calidad, pero el grupo laboral es tratado de tal manera que no tienen las condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo. Hablamos de modelos de calidad, pero al final del día no hay políticas que efectivamente refuercen los conceptos de calidad. Sí. Y bajo esa perspectiva, entonces,
no lograremos tener calidad si Sí. tenemos que luchar todo el tiempo contra diferentes manifestaciones que al final no apuntan hacia la calidad. Hoy creo que uno de los grandes retos que tienen las organizaciones tiene que ver con eso. Yo, en mi afán de no teorizar, con esta última lámina voy a ir cerrando mi participación para ya dar paso a Mariano y a José Antonio. Yo creo que las organizaciones están en un momento tal en el que el modelo cultural debe de alinearse en todas sus manifestaciones porque los retos que se enfrentan son de tal magnitud que si no estamos preparados vamos a ser desplazados por la competencia, por el mercado, por el cliente o por las condiciones que el mercado está generando. Entonces los retos para mí son estos. Tenemos que tener claridad, tenemos que tener alineación de las manifestaciones, tenemos que tener congruencia, tenemos que tener consistencia, tenemos que tener agilidad, tenemos que orientarnos hacia la innovación, tenemos que estar centrados en el cliente, tenemos que estar basados en los colaboradores, tenemos que manejar un liderazgo verdaderamente efectivo, pero sobre todo tenemos que orientar a nuestras organizaciones al cambio, para que entonces sí podamos de verdad hablar de organizaciones centradas en la calidad, pero que todas sus manifestaciones giran alrededor del concepto de la calidad desde las 10 perspectivas que estoy mencionando, porque esas perspectivas van a ser las que van a mover el mercado. Si algo nos va a traer la nueva realidad, es que tenemos que reconocer que el poder del cliente ahora sí va a ser un poder real. Ahora sí va a estar en manos de él la decisión de con quién quiere trabajar y con quién no quiere, a quién quiere consumirle su producto y a quién no. Y ese poder basado en la decisión de la compra o en la decisión de la adquisición del servicio va a ser efectivo si nosotros logramos mover a nuestras organizaciones para que haya una alineación completa alrededor de los conceptos de calidad. Yo ahí me quedo, Guayo, para poder dar paso a Mariano y a José Antonio y en la parte final complemento cuando hayan dudas de parte de los participantes. Gracias. Muchas gracias, Iván. Mi distinguido Mariano. Muchas gracias, Guayito. Gracias por la invitación. Me alegra mucho ver a tantas caras conocidas. Ahí también vamos a compartir, además de esta tu iniciativa, Guayo, que nos puso a compartir a amigos que después de tantos años y tantas lides es agradable hacerlo de nuevo. Así que para aprovechar el tiempo de la mejor manera, voy a compartir con ustedes pantalla, así iniciamos de una vez con el contenido. Ahí estamos. Aquí quisiera iniciar yo compartiendo con ustedes una frase de mis favoritas, de John Maxwell. John Maxwell suele decir en la mayoría de sus libros, en sus conferencias, y lo dice en muchas oportunidades, todo se levanta y todo se derrumba debido al liderazgo. Con unas u otras palabras distintas, pero a eso se refiere el concepto. Todo se levanta y todo cae debido al liderazgo. Y quisiera retomar algunas de las ideas que al inicio nos planteaba Iván, porque estoy totalmente de acuerdo con él, que la cultura, el ambiente, la forma de ser, las características personales, para hablar de manera un poco metafórica, de una organización, dependen en un altísimo porcentaje de quienes dirigen esta organización. El liderazgo para la calidad empieza precisamente en los líderes. De lo contrario, caemos en aquellas frases vacías. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las organizaciones decir, somos una gran familia, pero en el fondo no se percibe nada de eso? Son frases vacías. De manera que a eso nos vamos a referir ahorita. Vamos a platicar un poquito en estos minutos sobre lo que la experiencia a su servidor le ha enseñado en materia de lo que ocurre con los distintos estilos de liderazgo en las organizaciones, y trataré de responder algunas preguntas. ¿Qué se puede hacer?
porque hay retos verdaderamente difíciles de sortear, obstáculos difíciles de sortear en este campo. Trataré de responderles de acuerdo a mi experiencia, después ya de algunos años en estas lides, si realmente podemos creer que los líderes pueden cambiar. Y aquí parto de algo que es importantísimo, que hemos conversado con ustedes en distintos momentos. Si quieres líderes de calidad, debes contar con personas de calidad. No es posible el lograr una organización enfocada a la calidad si la calidad de las personas que la dirigen no es la que necesitamos. En cuanto a valores, en cuanto a comportamientos, en cuanto a conceptos. Por eso es tan importante, aquí les voy a ir mencionando conceptos, frases de algunos de los autores favoritos de su servidor y que con algunos de ustedes compartimos. El famoso Jim Collins. A mí Jim Collins me encanta leerlo y poner en práctica sus conceptos, porque Jim Collins, además de Maxwell, como les acabo de mencionar, ya les voy a platicar un poquito de Jack Welch, por ejemplo, además o a diferencia de ellos, no es un autor que base sus conclusiones en su experiencia personal, no nos cuenta sus anécdotas gerenciales, sino que es un académico, un científico en el más estricto sentido de la palabra, basado en todo lo que él ha investigado, es que nos regala sus aportaciones a la ciencia de la administración y de la gestión de las empresas. Y Collins dice que tenemos que subir al bus a la gente competente, pero tenemos que tener igual cuidado de no dejar en el bus a la gente incompetente. Y ya vamos a ir profundizando un poquito en ese concepto. ¿Qué significa ser una persona competente y qué significa ser una persona no competente? Dentro de este marco, por supuesto, no estoy hablando aquí de competencias técnicas exclusivamente, sino también personales. Y aquí supongo que varios de ustedes conocen a este personaje que vemos en pantalla. Este es el famoso Dr. Howard Gardner de la Universidad de Harvard. Él es el creador de ese concepto que se ha popularizado tanto en los últimos años, de las inteligencias múltiples. Comparte muchos conceptos de los que él ha desarrollado. El otro tema igualmente vigente y de mucha actualidad de la inteligencia emocional. Y quise tomar una de sus frases más famosas, parafraseándola un poquito, es un poco más larga, pero quise tomar lo que para efectos de esta conferencia nos era más pertinente. Howard Gardner dice que las malas personas no pueden ser buenos profesionales. Y eso nos mete a un problema complicado, porque aquí voy a empezar a contarles algunas anécdotas, algunas experiencias y algo que obviamente ustedes van a identificar conforme vayamos avanzando. ¿Qué es una mala persona? Porque mala persona no significa necesariamente una persona que cometa fraude, por ejemplo, dentro de una organización. Por supuesto que eso lo define como un ladrón, pero no me refiero exclusivamente a eso. ¿Qué es una mala persona? Y nos está diciendo este señor que las malas personas no pueden ser buenos profesionales. Y nos dice además, si ampliamos un poquito este concepto, ustedes lo pueden buscar en internet, dice que podrán tener las mejores y las más delicadas competencias técnicas, pero si no es una buena persona, de nada sirven esas competencias técnicas. Y aquí hago o debo hacer referencia al otro de los autores que su servidor utiliza mucho de referencia. De hecho, en Strateg utilizamos los conceptos de Jack Welch para el diseño de muchos de nuestros enfoques evaluativos, principalmente el de evaluación del desempeño. Jack Welch tiene un libro interesantísimo que se llama Winning. Lo escribió ya en su época de retiro. Y en el capítulo 18 de ese libro, traducido al español, tiene un nombre medio agresivo. Se llama Ese maldito jefe, ese capítulo 18.
En inglés es cómo lidiar con un mal jefe. Pero yo estoy de acuerdo con quienes tradujeron ese material y le pusieron ese título fuerte a ese capítulo, porque en esencia de lo que nos habla Welch, en esa parte de ese valioso material en Winning, nos dice que en las organizaciones tenemos 4 tipos de líderes, 4 tipos hace la diferenciación clásica de jefe y líder, ¿verdad? Ustedes, pero nos habla de que dirigiendo gente, nosotros solemos encontrarnos con 4 tipos de personas. Aquellas que, como dice Garner, son buenas personas y además son buenas en su trabajo, o sea, tienen muy buenas competencias técnicas y además se portan bien, tratan bien a las personas, son gente honesta, son gente transparente, son gente respetuosa, son gente íntegra, son gente como Walt Disney, de quien nos hablaba Iván, que busca la perfección, que pone al servicio de su trabajo la creatividad, o sea, buenas personas y buenas en lo técnico, en lo profesional. Esos, nos dice Welch, esos hay que mimarlos, esos hay que cuidarlos, es más, pagarles más. Esto podría ser un concepto un poquito controversial con mis colegas, pero yo creo en ese tipo de situaciones, en la meritocracia. Te encuentras con otros que son buenas personas, pero no son muy buenos en sus competencias técnicas. Esos hay que coacharlos, esos hay que cuidarlos también, porque es mucho más práctico desarrollar competencias técnicas que desarrollar a una persona como buena persona. Ya vamos a ver un poquito, a profundizar un poquito en ello. Te encuentras con otros que son malas personas, se portan mal, tratan mal a la gente, son abusivos, son irrespetuosos y además son malos para hacer su trabajo. Con eso no nos pongamos mucho en complicaciones. Si yo estuviera conversando coloquialmente aquí con José Antonio, que hemos hablado de esto muchas veces, usaría la frase aquella tuya, Tono, de pongámoslos en la banqueta de enfrente, en la banqueta de enfrente de la empresa. Sí, pongámoslos al frente de la empresa, dice José Antonio, en la banqueta de enfrente. Son personas que no son buenas ni como personas ni como profesionales. No tenemos por qué estar tolerando ese tipo de situaciones dentro de la organización. Hay que bajar del bus a la gente incompetente, dice Collins, con toda la claridad. Además del daño que provocan internamente. Pero el verdadero problema de las organizaciones, mis amigos, es ese 4º tipo que dejé de último y que Jack Welch menciona como aquellos que son muy buenos en lo que hacen, son los que dan los mejores resultados, son los que alcanzan y rebasan las metas, pero se portan mal, tratan mal a la gente, son unos verdaderos patanes. Y ese es el verdadero problema en las organizaciones. No podés. ¿Por qué es un verdadero problema? Porque como te están dando buenos resultados, muchas organizaciones tienen el temor de salir de ellos o ponerles un alto. Muchas organizaciones toleran ese mal comportamiento por el temor de que si a este chico le ponen un alto, puede ser que se moleste el señor, porque además son algo delicados y entonces ya no va a dar los resultados que nos estaba dando, sin tomar en cuenta el tremendo daño que le están causando a la cultura de esa organización, al ambiente de esa organización, a la rotación permanente del personal, al clima de inestabilidad, de zozobra en el que tiene que trabajar gente competente que les reporta, y a veces sus propios compañeros y a veces sus propios jefes. Ahí eso nos lleva a algo que es muy importante. Yo les decía anteriormente que íbamos a profundizar un poquito en el concepto de quién es una mala persona, de la que nos hablaba Garner hace un rato. Nos hablaba Garner y yo se lo citaba hace un rato. Aquí no estamos hablando, cuando hablamos de malas personas, no estamos hablando exclusivamente de temas que tengan que reñir con aspectos éticos en cuanto a la honradez. No, aquí estamos hablando de personas que sean personas de calidad en el trato con los demás, personas con las que puedas hablar, personas con las que puedas negociar, personas éticas. Aquí debo de detenerme un poquito en este concepto. Espero el tiempo nos alcance, pero
tenemos que tener claridad, porque uno de los principios, Eduardo, que vos nos mencionabas, uno de los principios clave de la cultura de calidad precisamente es, voy a regresar a esto un momentito, me perdí un poquito aquí en esta, ustedes disculpen. No, aquí en esta está. Perdonen ustedes el lapsus. La calidad, dice, empieza por hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Aquí es donde tenemos que detenernos un poquito en los conceptos éticos, y aquí voy a regresar un poquito a las definiciones fundamentales de la ética aristotélica. Aristóteles, ustedes recordarán, algunos por sus estudios, es considerado el padre de los conceptos éticos. Después vinieron muchos años de desarrollo, pero de ahí partimos. Y en esencia, no quisiera dar una definición de diccionario en cuanto a ética, sino una definición operativa sencilla. En esencia, Aristóteles lo que nos dice es que la ética es la diferenciación entre hacer el bien y hacer el mal, hacer lo correcto y hacer lo incorrecto, hacer lo bueno y hacer lo malo. Y estamos viviendo una época muy complicada en ese sentido. Una época en la que se nos está queriendo forzar en muchas oportunidades. Vean ustedes lo que está ocurriendo con este tema de la pandemia. ¿Quién de nosotros puede confiar al 100% en lo que le dicen los profesionales de la comunicación? ¿Quién de nosotros puede confiar al 100% en lo que dicen los profesionales de la medicina que oficialmente están dando declaraciones? ¿Quién de nosotros puede confiar en esas farmacéuticas que están por sacar una vacuna? ¿Quién de nosotros puede tener la confianza de que están haciendo lo correcto al 100%? Y esas organizaciones están siendo dirigidas por personas. A eso se refiere Gardner cuando habla de que no podemos tener buenos profesionales si no tenemos buenas personas antes. A esa es a la ética que estamos haciendo referencia. No podemos hablar de una gestión genuina de la calidad si a la cabeza de la organización, de quien la dirige y de quienes son sus equipos más cercanos, no tenemos gente ética. Gente que se preocupe por hacer las cosas bien, gente que haga lo correcto, gente que olvide ese tema manipulador tipo maquiavélico de que el fin justifica los medios. Estamos viviendo una época en cuanto a valores en que los principales valores de la cultura están siendo cuestionados. Vean ustedes lo que está ocurriendo sin ir tan lejos en América Latina, en Norteamérica, en la actualidad. Cuando nos quieren vender que una protesta donde se queman edificios completos es una protesta pacífica. ¿Dónde están los valores de quienes son los referentes de comunicación en un caso así? La ética es la diferenciación entre las cosas correctas y las cosas incorrectas. Y si desde el más alto nivel de liderazgo no estamos claros de ello y tenemos buenas personas a cargo, que es lo que nos decía Gardner, es poco lo que se puede hacer. Y eso es lo que nos lleva a esta pregunta de la que yo quería, a la que les hacía referencia hace un momento. ¿Es posible desarrollar competencias en los líderes? Y aquí debo confesarles un par de cosas. La primera es, yo creo que sí. Es más fácil desarrollar las competencias técnicas, es decir, un líder que no sepa planificar, lo podemos enseñar a planificar. Que no sepa gestionar su tiempo, lo podemos enseñar a gestionar su tiempo. Que no sepa dirigir bien una reunión, lo podemos entrenar para que dirija bien una reunión. Pero la parte ética es la complicada. No quiere decir que no se pueda hacer, pero es la más complicada. La parte de los valores, la parte del respeto a las personas, la parte del aprender a escuchar. Y en este campo es donde la teoría es necesaria, pero no suficiente. Hay un principio que obviamente yo he aprendido a lo largo de los años, principalmente de vos, Eduardo, y de muchos autores. No se puede mejorar lo que no se puede controlar. Y no se puede controlar lo que no se puede medir. El gravísimo error en el que la experiencia me ha enseñado a mí, que en el que caen algunas organizaciones, nosotros hacemos esfuerzos de verdad complicados en algunos ambientes para tratar de mejorar esto. El gravísimo error es creer que solo a través
de la capacitación, por ejemplo, de la formación, se puede mejorar el liderazgo de una organización. Eso es un planteamiento falaz. No quiero decir, por favor, con esto, que no es necesario la formación, la educación, la capacitación, el entrenamiento en los equipos de liderazgo, pero no basta con eso. Tenemos que ir a otro tipo de niveles donde podamos realmente determinar qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que no está haciendo bien, es cada una de las personas que dirigen la organización. Aquí no podemos conformarnos con aquellos conceptos, por ejemplo, después de haber medido en una evaluación de desempeño en un clima, salir a decir, miren, salimos mal en el liderazgo y resulta que todos nos vamos a un curso. Eso no funciona. Funciona la parte de quizás de concientizar a las personas, pero necesitamos hacer un seguimiento muy cercano para que las cosas realmente puedan cambiar. Necesitamos saber que si esta persona es alguien que está provocando malestar entre sus colaboradores porque es sarcástico, porque es abusivo, porque lo regaña delante de los demás, porque hace bromas inapropiadas, porque tira una y otra instrucción y no da tiempo de terminar o de captar ni siquiera la primera que lanzó. Ese tipo de situaciones son las que la teoría no nos enseña. Necesitamos bajar a esos niveles prácticos de liderazgo. Porque la misión de un líder es lograr que la gente haga lo que tiene que hacer, que lo haga bien hecho, que lo haga en tiempo, con el mínimo posible de errores, esforzándose por mejorar y contenta. Esto no es un pensamiento propio, debo comentarlo con ustedes. Estoy seguro que aquí estás recordando, José Antonio, Eduardo, a don Agapito González, de quien aprendimos nosotros tanto. Él hablaba mucho de estos temas. Yo a este concepto que les estoy planteando suelo llamarlo el triángulo de la productividad. En muchas organizaciones nos enfocamos y en eso obviamente ustedes, Guayo, los ingenieros son maestros en este arte, en cómo manejar los temas de la eficacia y la eficiencia. La eficacia es la primera de las viñetas estas, lograr que la gente haga lo que tiene que hacer. Zapatero a tus zapatos, pero ya que lo haga bien, que lo haga en tiempo, con el mínimo posible de errores. Noten que no está diciendo ahí la frase sin errores, con el mínimo posible de errores. Eso es eficiencia. Juntos ambos conceptos es cuando podemos hablar de efectividad, pero no logramos que esto levante realmente, que repunte la productividad de una organización mientras no trabajemos la base de la misma, que son las personas felices. Nosotros en Strateq solemos usar como eslogan el que la gente feliz es gente productiva, y es por esto que les estoy planteando en esta diapositiva. Las personas satisfechas y motivadas que se esfuerzan por mejorar y trabajar contentas. Esto solo lo puede lograr un buen líder, y solo un buen líder que sea una buena persona. De manera entonces, mis amigos, que lo que yo trato de plantearles con esta visión de manera global es que si nosotros no logramos cambiar al líder, no cambia la cultura. Y ojo que aquí quiero interpretarlo en forma literal y metafórica también. Hay ocasiones en las que o cambiamos al líder o las cosas no cambian. Es importante que tengamos definido como parte de la cultura qué cosa tiene permiso y qué cosa no se tiene permiso en una organización. No podemos hablar, por ejemplo, de que aquí en esta organización nos gusta respetarnos unos a otros si le permitimos al patán aquel del que hablábamos cuando les ponía el concepto Jack Welch, si le permitimos a él por sus magníficos resultados andar agraviando a las personas que tiene a cargo. Esta persona lo sentamos, lo advertimos, lo ayudamos, pero si no cambia, lo cambiamos. Perdonen que se lo diga de manera drástica, pero así debe de ser. Porque si no cambia el líder, no cambia la cultura. Si no cambia el líder, tenemos que cambiar al líder. Obviamente aquí ya están ustedes percibiendo que hay organizaciones donde esto se pone complicado, porque resulta que pudiéramos estar hablando del dueño. Y ahí es donde nosotros, como apoyos externos, como consultores, tenemos que tomar decisiones éticas realmente.
vamos a seguir apoyando algo que sabemos que no va a cambiar solo por seguir cobrando, o mejor nos salimos de ahí. Por ahí la dejo, Eduardo, para dejarle tiempo a tu niño. Está apagado tu micrófono. Muchas gracias, Marianito. Siempre ilustrativo tu aporte. Bonito, tu turno, por favor. Muy bien, voy a... Pantallita. Pantallita, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, ustedes, buenas tardes. Es un gusto compartir siempre con una audiencia que uno comprende que lo que espera es recordar algunas cosas porque ya todo esto se lo saben. Así que en armonía con la que ya conversó tanto Iván como Mariano, quisiera comentar cosas básicas. Sabemos que las organizaciones funcionan con procesos, con sistemas y con personas, y lo que hemos estado viendo a través del tiempo y en algunas experiencias personales es que hay mucho enfoque en procesos y en sistemas, y que los líderes en la organización muchas veces descuidan el elemento humano o las personas. Y esto nos deja en algunas desventajas en la ejecución de proyectos, de procesos, y no digamos en la construcción de una cultura organizacional que apuntale lo que se espera en cada una de las organizaciones. Siempre he dicho que es paradójico el hecho de que todos los que tienen posiciones de dirección en las empresas, y ojalá pudieran ser equivalente a posiciones de liderazgo, no se preocupan en su gran mayoría por entender a la gente y por estudiar a la gente. Y entonces, como les digo, desde mi perspectiva nos quedamos un tanto cortos. ¿De qué vamos a hablar en términos muy generales? De cambio. Entendería que parte del rol del líder es transformar la cultura, y aquí les dejo una sugerencia de revisar la propuesta de Heifetz sobre el liderazgo adaptativo, que creo que viene muy del caso, especialmente en los tiempos actuales, lo que estamos viviendo. Por no ser el tema, solo les diré que esto del liderazgo adaptativo tiene mucho que ver con una gestión adecuada del cambio por parte de quienes ejercen posiciones de liderazgo, independientemente de que sean o no jerárquicamente ubicados dentro del organigrama de la organización. El ser humano está sujeto a cambio permanentemente. Esto para ustedes obviamente no es nada nuevo, pero siempre nos preguntamos que si el cambio es una constante, y es especialmente en la propuesta de lo que actualmente está viviendo el mundo, sujeto y objeto de cambio el ser humano. Entonces, ¿por qué hay una resistencia tan natural? ¿Y cómo hacemos para que estos procesos de cambio sean sostenibles en el tiempo? Porque la gestión de cambio tiene mucho que ver especialmente con que aquellas propuestas nuevas, los seres humanos no retornemos a nuestras viejas prácticas. ¿Y cómo hacemos para garantizar esto? Pues desde la perspectiva de lo que queremos enfocar hoy, es sobre la comprensión de por qué nos cuesta cambiar, cuáles son las bases por las cuales las personas se resisten naturalmente, en su mayoría, porque por supuesto generalizar siempre es un riesgo y habrán algunas excepciones, como todo en el mundo. Pero ¿por qué nos cuesta mucho esto? Y lo que hemos estado encontrando es que los líderes en la organización tienen siempre un desafío, y es comprender el contexto emocional que todos experimentamos a cualquier situación que implique cambio. Es que
no nos gusta. Y entonces, ¿cuál es ese contexto emocional? Y para eso quisiera darles algunos elementos que pudieran servirnos de base. Y tiene mucho que ver el aporte de la neurociencia. La neurociencia no solo estudia el cerebro, ¿verdad ustedes? Pero hoy nos vamos a enfocar en ese órgano tan contradictorio en nuestro cuerpo. Porque el cerebro es el órgano de mayor potencial, pero a la vez es el más cómodo. Y entonces, ¿qué ha demostrado en el tiempo la neurociencia como aportes para ir comprendiendo esto? Son estudios de hace 40, 30 años, muy nuevos, por supuesto, porque años anteriores no contaba la ciencia con toda la tecnología que apuntala ahora el descubrir cosas nuevas en el funcionamiento del cerebro. Se sabe todavía poco sobre cómo funciona nuestro cerebro, pero eso ya es bastante como para tener elementos de juicio y criterios y comprender en primera instancia que el cerebro no crece, se desarrolla y evoluciona, y eso lo ha demostrado a través del tiempo. Es decir, hay una parte de nuestro cerebro que ha tenido una mayor evolución, pero no es qué tan grande ni qué tan pequeño, y se han roto mitos sobre que utilizamos solo un 10% del cerebro o algunos menos, y la neurociencia ha demostrado que el cerebro se utiliza full, que lo que sí no podemos hacer es utilizarlo en simultaneidad en muchas actividades, pero nada más quisiera dejarles esas inquietudes y comentarles que ojalá estén de acuerdo que todo lo que hacemos está conectado con el funcionamiento del cerebro. No hay nada que hagamos que no esté conectado con el funcionamiento del cerebro. Entonces, comencemos a ver qué pasa con el cerebro y el cambio. Para empezar, nuestro cerebro prefiere mantener las mismas rutinas, incluso si no son las óptimas o aparecen rutinas mejores. Es decir, nuestro cerebro funciona para protegernos en primer lugar, funciona orientado a una economía de esfuerzo y funciona para estar lo más cómodo posible. Por lo consiguiente, y lo vamos a conversar más adelantito, hay que retarlo para desarrollar su potencial, pero ahí está. En el cerebro primitivo, desde esta teoría, desde muchos años atrás, muchísimos años atrás, está albergada una fobia que se llama neofobia. Y la neofobia no es más que el miedo a lo nuevo. Lo que era válido para muchos siglos atrás en el ser humano, porque lo ejemplificamos de esta manera, al salir de la cueva, se enfrentaba con tantos problemas o con tantas amenazas que era bueno tener miedo. Y no es que sea malo tener miedo, eso puede ser para otra ocasión que conversemos más despacio, pero es el manejo y la influencia. Y entonces esa neofobia se manifiesta ante cualquier situación que nos parezca distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Por consiguiente, ahí diría yo que comienza o tiene elementos de comprensión de por qué no nos gusta cambiar de manera espontánea y voluntaria, entre comillas. El cerebro además tiene una tendencia hacia lo negativo. Si no, véanlo ustedes en su día a día. Traten de analizar cualquier cosa, traten de visualizar cualquier cosa. Y lo que primero es el impulso, o un impulso primario, y sigo pensando en la mayoría de gente, es hacia encontrar lo que está mal hecho. Y si el cerebro encuentra un defecto, procrastina la satisfacción o el placer. Siempre me gusta poner el ejemplo de cuando le sirven su comida favorita y encuentran un cabello. El warning es inmediato del cerebro, hay un defecto, hagan lo que sea, pero no disfrute de su plato preferido. Otra característica del cerebro es que resulta complicado disfrutar de algo si tiene un defecto. Y voy a ir acompañando algunas cosas de la gestión de cambio, porque
Mientras que las personas no encuentren las bondades del cambio, mientras las personas no encuentren los beneficios del cambio, naturalmente van a encontrar cualquier cantidad de defectos y esto dará como resultado una resistencia natural a hacer o a ejecutar esos cambios. El cerebro usualmente asocia cambios con emociones negativas como la amenaza y el miedo. Y aquí les comparto el modelo de David Rock, es SCARF por ser en inglés, pero ¿cuáles son las amenazas que nosotros vemos ante situaciones, normalmente ante situaciones de cambio? Uno, el perder la certeza. Como consecuencia, si hay mucha incertidumbre en la propuesta, no estamos afectos a cambiar, porque nosotros queremos tener todo el tiempo la mayor certeza posible o toda. De ahí que ahora, antes cada 8 días y ahora cada 15 días, estamos a la espera de las noticias que da el gobierno porque estamos viviendo en un clima de severa incertidumbre y eso nos afecta. La otra amenaza es perder la autonomía. Mientras que algunos cambios propongan que nosotros estamos perdiendo control, incluso perdiendo estatus, que es la siguiente amenaza, la autonomía y el estatus, entonces da como resultado que tampoco nos agrade lo que están proponiendo. El ser humano es un ser relacional, social. De hecho, hay un neurocientífico, Facundo Manes, que alguna vez lo escuché decir, o le preguntaron, mejor dicho, ¿cómo definiría el cerebro? Y él dijo, el cerebro es un órgano social. Como consecuencia, cuando vemos afectadas las relaciones en una propuesta, en un proceso de cambio, también nos sentimos amenazados. Y lo último es la necesidad de justicia. Es decir, ¿qué tanto es justo lo que están proponiendo o lo que está pasando en función de quienes nos rodean o del entorno mismo? Entonces, estas amenazas nos hacen también reaccionar de una manera distinta o no precisamente emotiva, no quiero decir emotiva, sino voluntaria hacia los cambios. ¿Qué hacer? Por fortuna, también se descubre el concepto o la dinámica de la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad en términos muy concretos es que si nosotros obligamos, entre comillas, obligamos al cerebro a que haga conexiones diferentes, se puede propiciar comportamientos distintos. Y esos comportamientos distintos se asocian con los comportamientos esperados hacia una propuesta de una cultura que se transforma. Porque lo que es importante también, y atendiendo las bases que nos dejaba Iván, es que la cultura organizacional no se cambia. De hecho, Heifetz, en su propuesta de liderazgo adaptativo, sugiere conservar aquellas fortalezas organizacionales que pueden sustentar la cultura y sugiere también que todos los elementos, atributos culturales nuevos, lo que hacen es transformarla. Por lo tanto, estamos proponiendo que esas conexiones neuronales a las que estamos acostumbrados sean objeto de una propuesta de cosas distintas. Y sí es posible. Y derivado del tiempo, les daré algunos elementos sobre cuál es la posibilidad. Algo que es tremendamente fuerte dentro del aspecto de la cultura, dentro del ejercicio del liderazgo, y que impide o no atender estas propuestas novedosas, son nuestras creencias. Cada uno de nosotros tiene un sistema de creencias y por ahí les dejo el pensamiento de lo que nosotros creemos condiciona lo que pensamos y lo que pensamos condiciona cómo actuamos. De tal suerte que si queremos cambiar permanentemente un comportamiento,
debemos de revisar si vale o no cambiar una creencia. Y mientras mayor sea nuestra creencia de que podemos cambiar, y aquí, por favor, no lo estoy diciendo desde la perspectiva de lo que yo llamo la motivación tipo Alka-Seltzer, es decir, no les estoy diciendo si usted se concentra y dice, creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo, va a poder. No, es más el sistema de creencia, porque yo entendería también que alguien puede querer con mucha pasión y no lo logra, porque pues hay limitaciones en los potenciales. Otro tema es que estamos muy acostumbrados a resultados cortoplacistas y entonces proponemos muchos cambios a la vez y ahí atenta en contra de la capacidad de la simultaneidad del cerebro. El cerebro se puede enfocar, pero tan solo un 2% de su actividad puede dedicarla a la simultaneidad o de su potencial. Y entonces tiene que ver también con que las organizaciones piensan, o las personas en las organizaciones a cargo de estas organizaciones piensan que un cambio de cultura se puede lograr, como bien decía Mariano, por ejemplo, cambiar el comportamiento de los que están en los niveles de dirección a través de un programa de formación. Y lo digo con todo respeto, trabajar en equipo, enviando a la gente a talleres de trabajo en equipo. Si lo que necesitamos es sostenibilidad, es entender que un cambio en la cultura de la organización está comprobado que no nos lleva menos de 3 a 5 años hasta hacerlo sostenible. Por lo tanto, esa mentalidad cortoplacista también no nos ayuda a implementar. Y esa mentalidad cortoplacista es la que ha hecho, un poco asignándole al tema de la calidad, que cambiemos modelos permanentemente. En los años 90, el boom de calidad total, los círculos de calidad, sustituido por la reingeniería. Apareció un libro que se llamaba Rearquitectura en las organizaciones, que no sé si gracias a Dios no pegó. Ahora estamos hablando de innovación, después hablamos de metodologías ágiles, después hablamos de organizaciones exponenciales, pero ni siquiera le hemos dado tiempo al primer ajuste y ya estamos intentando hacer más ajustes a la cultura de la organización. Y entonces el dato se distorsiona, el concepto se distorsiona y no digamos la aplicación. Otro tema es que una vez estamos convencidos de las bondades y los beneficios de los cambios, el cerebro presta sus neuronas para que seamos efectivos. Suelo decir, y no sé si necesariamente es una frase mía, que si alguien quiere ser fracasado, solo le dice a su cerebro, te cuento que quiero ser fracasado y lo va a acompañar. Y que si alguien quiere ser exitoso, le dice al cerebro, te cuento que quiero ser exitoso y lo va a acompañar. Por supuesto, no lo tomen tan al estricto de las expresiones, porque lleva un proceso, pero solo se los quiero como particularizar de esta manera. Otra idea es que cualquiera puede cambiar a la misma velocidad, pero si tiene la voluntad para hacerlo. Entonces aquí, en las organizaciones, se trata de gestionar de tal manera que las personas vean todas estas bondades y que voluntariamente se adapten en una primera instancia y luego adopten los cambios que la estructura, la organización o la cultura está proponiendo. Y no es cuestión de edad, porque está comprobado que no importa cuántos años tenemos, si hay voluntad, se puede cambiar. Y tomando la voluntad como poner todo lo que nosotros tenemos a favor de esa idea o de ese proyecto. Y para ir terminando, recuérdense que la cantidad de contenidos o la calidad de contenidos de los pensamientos modifica estructuralmente la función de las neuronas. Por eso entiendo que en estos momentos
el no escuchar tanta información, tanta noticia, tanta experiencia negativa, nos ayuda a tener pensamientos más positivos sin alejarnos de la realidad objetiva, y eso también nos hace funcionar neuronalmente de una manera distinta. Entonces diríamos que el cerebro tiene una gran diferencia en función de los otros órganos del cuerpo humano. Por ejemplo, el hígado y los riñones se desgastan luego de ciertos años y sucede que el cerebro se afila cuanto más se usa, según Richard Restack. Entonces aquí la idea es que utilicemos el cerebro, que no lo dejemos en pausa. Y esto hace posible que los cambios propuestos hacia cualquier situación de novedad puedan, con una gestión apropiada, adquirir más adeptos, más promotores de las ideas y de los proyectos. Sócrates, no el Estado, sino Sócrates, dijo: el secreto del cambio no es enfocar toda tu energía en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y hoy hablamos de cultura organizacional, de cómo transformarla a través de ese liderazgo que yo resumiría en función de lo que Mariano decía, ese liderazgo ético que da para tanto también en cuanto a construirlo. Y esas son las ideas que quería compartir o que traía hoy para ustedes, agradeciéndole el espacio a Guayo y agradeciéndole a Iván y a Mariano que me dieran el privilegio de compartir con ellos este momento